Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la obediencia en la nueva naturaleza. Algunos dicen que la vida cristiana es difícil de vivir bajo obediencia. Es dura. Bueno, esa es la opinión que muchos manejan, porque dice, en la vida cristiana hay muchos reglamentos, normas, leyes, por cumplir, que es difícil de aplicarlo a nuestra vida. Y no es dura, no es difícil, sino que es imposible, porque el único que puede vivir la vida cristiana es Jesús mismo. Y Jesús, desde que Él vino a este mundo y tomó la semejanza de hombre, Él nunca vivió bajo desobediencia. Desde un momento Él empezó a decir, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Toda su vida y ministerio respondió a cumplir toda la exigencia y el rigor que había en la ley. Él no agarró la ley y lo puso bajo la alfombra, sino que Él con su vida respondió a toda la exigencia que había en la ley. Él la cumplió. Al inicio de su ministerio le dice a Juan el Bautista, os conviene que cumplamos toda justicia, la justicia que había pues en la ley. Y ya en la cruz, antes de declarar consumado Él le dice a su madre, madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Él no pasó por alto lo que demandaba la ley, porque la ley decía que tenían que honrar al padre y a la madre. Vemos todo el ministerio de Jesús respondiendo a la exigencia que había pues en la ley. Y Él es el único que cumplió toda la exigencia de la ley. Por eso es que Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa es en la versión Reina Valera. Pero en la versión Reina Valera contemporánea dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el que cumplió toda la exigencia de la ley fue Jesús, no fue el hombre. El hombre no pudo cumplir con la exigencia que había en la ley. Por eso es que Jesús, en uno de sus evangelios, dice, les dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, les dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. Ni el mejor hombre que hubo en el antiguo pacto cumplió la ley. David era conforme al corazón de Dios. Él quebrantó la ley, cometiendo adulterio y homicidio. Después ningún otro hombre en el antiguo pacto cumplió con toda la exigencia de la ley. Pero sí, Santiago dice que si un hombre cumple la ley pero ofendiere en algún punto, se hace culpable de todo. O sea, el estándar de exigencia de la ley era imposible de cumplirla, imposible de obedecerla. Por eso es que vino Cristo tomando la semejanza de hombre. Y desde un inicio Él cumplió, obedeció la ley. Y ya en el pleno ejercicio de su ministerio Jesús, dice la Escritura que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 5, versículo 8. Jesús aprendió obediencia. Dice, aunque era hijo, porque en el cielo Jesús no obedecía a nadie. Jesús es Dios mismo. Pero como tomó la semejanza de hombre, tuvo que aprender obediencia. No porque fuera desobediente, sino que Él desde un inicio dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hablando de que Él no vino a hacer su voluntad. Aquí en la tierra respondía a la voluntad de su Padre. Él, mientras caminó, vivió en esta tierra, fue obediente al Padre. Y Él aprendió, como dice la obediencia, aprendió tiene que ver con adquirir conocimientos, habilidades, actitudes.
y él aprendió obediencia desde muy pequeño, siempre considerando la voluntad de su padre. Vino a este mundo con ese propósito de responder a la voluntad de su padre. También dice la Escritura en Filipenses 2:8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, estando en el huerto del Getsemaní, él expresó estas palabras: pase de mí esta copa. En otra versión dice: líbrame de este trago amargo, o líbrame de este sufrimiento. Y él expresó estas palabras porque dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y claro que él sabía, Jesús, la deserción que iba a haber de sus discípulos, que lo iban a abandonar. Jesús sabía los sufrimientos que iba a experimentar en todos esos padecimientos hasta la muerte en la cruz. Él sabía que iba a cargar con los pecados del mundo, que se iba a dar una separación entre él y su Padre. Por eso es que él en el Getsemaní dijo: pasa de mí esta copa. Él sabía que esta experiencia por la que él iba a pasar era algo que ningún ser humano podía experimentar. El abandono de sus discípulos, el cargar con el pecado de los hombres, la separación que iba a tener de su Padre. Por eso dijo: pasa de mí esta copa. Es algo amargo, difícil de soportar, que se separe del Padre por causa del pecado que estaba llevando de los hombres. Pasa de mí esta copa. Pero que ahí no se queda el texto, sino que dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Fue esta expresión que Jesús hizo. Hay una experiencia difícil que él iba a experimentar, pero dice: que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y todo su ministerio, él expresó varias veces que él no había venido a este mundo a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, o sea, del Padre. Y él llega a la cruz, y en la cruz él dice: consumado es, todo está cumplido. La cruz es el lugar donde él expresa que él fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí él expresa la obediencia plena. Ahí, hasta ahí, él no había conocido pecado. Por eso es que Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él llegó en victoria, en triunfo a la cruz, porque no se apartó de la ley. ¿Qué más? Llevó en su cuerpo el pecado de los hombres. Pero también la cruz llevó del hombre la naturaleza pecadora. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya en la cruz él se imparte en la vida del hombre. Es el hombre el que recibe esta vida de Dios. El hombre que reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador. Dios se imparte en la vida de este hombre, le imparte su naturaleza. Es la naturaleza divina, que el hombre es portadora de esa naturaleza divina. Por eso es que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que somos participantes de la naturaleza divina. El hombre es portadora de esa naturaleza divina. Ya Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Es Dios habitando ahora en la vida del hombre. El hombre ahora es un contenedor de la vida de Dios. Dios ya habitando, viviendo en el hombre.
Ahí es Dios quien le imparte su naturaleza al hombre. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de su voluntad, deseos, de su mente. Es eso la naturaleza. Y como nos es suministrada, nos es impartida esa naturaleza, y es la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es la naturaleza de Cristo. Cristo viene a habitar en la vida del hombre. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios ahora que vive ya en el creyente, en el Hijo de Dios. Es la cruz donde es llevada la naturaleza pecadora o el viejo hombre, es llevado a la cruz. Y en la cruz Dios le da muerte a ese viejo hombre y le imparte una nueva naturaleza, le imparte la naturaleza de su Hijo Jesucristo. Entonces ya el hombre contiene esa naturaleza divina o la naturaleza de Cristo. La verdad es que tu naturaleza ha sido ya cambiada. No eres portadora de dos naturalezas. Solamente tienes ahora la naturaleza divina. Ya no tienes esa vieja naturaleza que te obligaba a vivir en pecado. Ahora el creyente tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso es que ya Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hombre es una nueva creación. Este nuevo hombre es Cristo en él. Tenemos que entender que Cristo vino a darnos su propia vida, su naturaleza. Él no vino a mejorar tu alma. Él no vino a restaurar tu vida, tu carácter, tu yo. La cruz es el final del viejo hombre, del hombre natural. No trates de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, porque ahora es Dios habitando tu vida. Esto entendamos, hermanos, que Dios no intenta arreglar al hombre natural, sino que lo ha llevado a la cruz para acabar con él. La cruz no es el arreglo del yo, es su ejecución. El viejo hombre fue crucificado, por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, ¿quién vive en nosotros? Ahora vive Cristo. Por eso Pablo Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O cuando Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. El hombre cuando viene o pasa por la cruz recibe una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no está inclinada a hacer lo malo. Es la misma naturaleza de Cristo. Eso fue lo que Dios nos impartió. Tu espíritu ahora, como eres portador de esa nueva naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, tu espíritu es idéntico a Jesús. Y a partir de ese momento, tu obediencia es una naturaleza. La obediencia es la naturaleza de Cristo y no del ser humano. El inconverso no tiene esta naturaleza, por lo tanto no puede expresar obediencia. El inconverso no es portador de esta naturaleza y puede esforzarse por expresar obediencia, pero esto no es un asunto de nuestra fuerza, esto es un asunto de naturaleza. Los creyentes somos obedientes por naturaleza, no es un esfuerzo nuestro. La obediencia ahora es conferida, es transferida al creyente. El creyente es obediente porque tiene la naturaleza de Cristo y tiene esta naturaleza que es expresada en obediencia. La obediencia es una naturaleza. El inconverso decíamos que no es obediente. Ahora, la fuente de su obediencia no somos nosotros.
La fuente de su obediencia es Cristo mismo. Él es el origen, Él es el punto de partida de la obediencia. No somos nosotros. Nosotros jamás podríamos obedecer. Y mire, la Escritura en 2 Corintios 10:5 dice el texto: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este texto que está en este libro de Corintios, hubo un error en la traducción, porque el traductor, con su mentalidad de hacer lo correcto, con esa mentalidad de ley, él tradujo llevando cautivo a la obediencia a Cristo, cuando en el original no dice a Cristo, en el original dice de Cristo. Entonces, la lectura de este texto dice así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, lo que nosotros debiéramos ver es la obediencia de Cristo, no nuestra obediencia a Cristo. Eso distorsiona la manera de cómo los creyentes hoy en día dicen: tengo que obedecer a Cristo, tengo que obedecer a Cristo, cuando el creyente debería ver la obediencia de Cristo. Ese es el punto clave para que pueda expresarse esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es una naturaleza obediente. Ya somos portadores de una naturaleza obediente. Por eso es que usted va a leer las cartas de Pablo y en ninguna de ellas hace mención de que el cristiano tiene que ser obediente. Lo que sí menciona es obediencia a la fe, que tiene que ver con tener las creencias correctas respecto pues a la obra de Cristo. Eso sí, pero no está demandando de nosotros obediencia, porque nosotros somos portadores de una naturaleza obediente. Es la vida de Cristo en nosotros. La obediencia ahora es conferida, es transferida. Uno no tiene que ser obediente o hacerse obediente. Uno es obediente. Y obediente porque somos portadores de la naturaleza divina. Jesús ahora es la fuente de nuestra obediencia. Si yo tengo a Cristo, yo tengo la naturaleza obediente. Para que esta naturaleza divina pueda expresarse, que es una naturaleza de obediencia, es importante el conocimiento. Por eso es que Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante el conocimiento de la persona y obra de Jesús, para que esa naturaleza obediente pueda ser expresada. Importante el conocimiento. Y hay muchos pasajes o textos de la Escritura que nos llaman al conocimiento. Por eso dice Pedro mismo: gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O cuando Pablo le dice a Filemón: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Debe haber el conocimiento previo. ¿El conocimiento de qué? De Jesús, de su obra. En la medida que vayamos conociendo más y más de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en esa misma medida vamos a ver que crecimiento en nuestra vida espiritual y también la expresión de la vida que somos portadores, de la vida de Cristo. Cristo va a empezar a manifestarse en nuestra vida. Y por ende la obediencia, ¿no? Porque su naturaleza es obediente. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo, que conocemos mucho más de su gracia y de su amor por nosotros. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque tu sacrificio permitió que no solamente se resuelva el problema de mi pecado, sino que con ello tú me has impartido tu propia vida. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús,
por tu amor, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres, cualquiera que sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Solamente lo único que tienes que hacer es recibirla, creerla y recibirla. Amén. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener. Tómala, recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos estos momentos por aquellos que tienen problemas en su salud mental, Señor. Ansiedad, depresión, estrés. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas del hígado, vesícula, riñones, pulmones, problemas en el sistema inmunológico, problemas en tus arterias, en los triglicéridos, colesterol, problemas de trastornos alimenticios, la bulimia, anorexia. Por la llaga de Cristo te declaramos sano, sana ahora. Recibe ahora tu sanidad en el nombre precioso de Jesús. Problemas de diabetes, en las articulaciones, músculos, tendones, problemas en la piel, la dermis, epidermis, te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Recibe ahora tu sanidad, recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Oramos, Señor, agradeciéndote una vez más por tu amor. Gracias por darnos este día, tus bendiciones, el conocer tu palabra. En el nombre de Jesús te expresamos nuestro agradecimiento, amado Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.